Mis amados hermanos, vamos a comenzar una predicación que es parte de una serie de predicaciones muy poderosas que se llama Todo por Gracia. Este primer tema será llamado Dios justifica al impío. Son más de 20 temas, así es que por favor suscríbanse y prepárense para la bendición tan grande que traerá esta enseñanza. Sin más que esperar, comencemos. Como ya lo hemos dicho, el siguiente texto lo encontraremos en la epístola a los Romanos, en el capítulo 4, versículo 5. Al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Les pido que presten atención a estas palabras. Aquel que justifica al impío, aquel que justifica al malo, aquel que justifica el que no hace las cosas bien, aquel que justifica al pecador. Esto es lo que significa. Me parece que estas palabras son sumamente extraordinarias. ¿No les sorprende encontrar una expresión como esta en la Sagrada Biblia? ¿Al que justifica al impío? He oído que algunos hombres odian las doctrinas de la cruz, presentan una acusación contra Dios porque salva a los impíos, o sea, a los pecadores, y recibe a los más viles de los viles. Vean cómo la propia Escritura acepta la imputación y declara el hecho con franqueza. Por boca de su siervo Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, él mismo asume el título de aquel que justifica al impío. Hace justos a quienes son injustos, perdona a quienes merecen ser castigados y favorece a quien no merece favor alguno. Tú has pensado que la salvación era para los hombres buenos, ¿no es cierto? Has creído que la gracia de Dios era para los puros y los santos, para aquellos que están libres de pecado, ¿no es verdad? Se te ha metido que, si fueras excelente, entonces Dios te recompensaría, y has pensado que debido a que no eres digno, no podría haber forma de que goces de su favor. Has de estar un tanto sorprendido al leer un texto como este en la Biblia, aquel que justifica al impío. No me extraña que te sorprendas, pues a pesar de toda mi familiaridad con la grandiosa gracia de Dios, nunca dejo de asombrarme de este texto. Suena muy sorprendente, ¿no es así? Que pueda ser posible que un Dios santo justifique al hombre impío. Nosotros, de acuerdo a la legalidad natural de nuestros corazones, estamos hablando siempre de nuestra propia bondad y de nuestros propios méritos, y sostenemos tenazmente que ha de haber algo en nosotros que traiga la atención de Dios. Ahora, Dios, que ve a través de todas nuestras imposturas, sabe que no hay ninguna bondad de ningún tipo en nosotros. Dios dice que no hay justo ni aún uno. Sabe que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y por ello, el Señor Jesús no vino al mundo para buscar la bondad y la justicia entre los hombres, sino para traer consigo la bondad y la justicia, y para otorgarlas a aquellas personas que carecen de ellas. Viene no por causa de que seamos justos, sino para hacernos justos, porque Él justifica al impío. Cuando un abogado se presenta en la corte, si es un hombre honesto, desea litigar el caso de una persona inocente
y absolverla ante la corte de los cargos que son falsamente imputados a su cliente. El objetivo del abogado es justificar a la persona inocente y no debería intentar encubrir a la parte culpable. El hombre no tiene ni el derecho ni el poder de justificar verdaderamente al culpable. Este es un milagro reservado únicamente para el Señor. Dios, el soberano infinitamente justo, sabe que no hay un solo justo en toda la tierra que haga el bien y no peque. Y, por tanto, en la infinita soberanía de su naturaleza divina y en el esplendor de su amor indecible, asume la tarea no de justificar al justo, como de justificar al impío. Dios ha concebido la manera y los medios de hacer que el impío sea justamente acepto delante de Él. Ha establecido un sistema mediante el cual puede tratar al culpable con perfecta justicia, como si toda su vida hubiese estado libre de ofensa. Sí, puede tratarle como si fuese enteramente libre de pecado, porque Él justifica al impío. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Es algo muy sorprendente, algo que debe ser asombroso más que nada para aquellos que ya disfrutan de la justificación. Yo sé que para mí sigue siendo hasta el día de hoy el mayor portento que pudiera conocer que Dios me justificara a mí. Yo me siento como un bulto de indignidad, como una masa de corrupción, como un montón de pecado, aparte de su amor todopoderoso. Sé con una plena seguridad que soy justificado por la fe, que es en Cristo Jesús, y que soy tratado como si yo hubiera sido perfectamente justo y hecho heredero de Dios y coheredero con Cristo. Sin embargo, por naturaleza debo tomar mi lugar entre los más pecadores. Yo, que soy completamente indigno, soy tratado como si hubiese sido merecedor. Soy amado con tanto amor como si siempre hubiese sido piadoso. Aunque más bien yo era un impío, ¿quién podría evitar sentirse sorprendido por esto? La gratitud ante tal favor se reviste con ropas de asombro. Mi querido hermano, si has llegado hasta aquí, te invito por favor que te suscribas a mi canal si estas predicaciones y estas hermosas palabras te están sirviendo de bendición. Yo no gano nada por hacer estos sermones y estas predicaciones, y hay veces me toman hasta 2 o 3 días para grabarlas y editar el video, pero me sería de mucha ayuda y estaría muy contento si te suscribes a mi canal y me dejas un like. Continuemos. Ahora, aunque esto sea muy sorprendente, quiero que sepas cuán fácil se hace el Evangelio para ti y para mí. Si Dios justifica al impío, entonces, querido amigo, Él puede justificarte. ¿Acaso no eres precisamente de ese tipo de personas? Si eres un inconverso, lo cual indica que no eres convertido aún, en este preciso instante, es una descripción muy apropiada de ti. Cuando decimos la palabra impío, has vivido sin Dios, has sido lo opuesto de piadoso. En una palabra, has sido y eres impío. Tal vez ni siquiera hayas asistido a algún lugar de adoración en el día domingo, y más bien has vivido descuidando ese día y la casa y la palabra de Dios, lo cual demuestra que has sido impío, porque has descuidado estas cosas. Y lo que es más triste todavía,
pudiera ser que incluso hayas tratado de dudar de la existencia de Dios y has llegado hasta el extremo de declararlo, que no crees que Dios exista. Has vivido en esta hermosa tierra que está saturada de evidencias de la presencia de Dios, y todo este tiempo has cerrado tus ojos a las claras evidencias de su poder y su deidad. Has vivido como si no hubiera Dios. En verdad te habría agradado sobremanera si hubieses podido demostrarte a ti mismo con absoluta certeza de que no hay ningún Dios. Eso te hubiera agradado. Posiblemente hayas vivido muchos años de esta manera, de tal forma que ahora ya estás muy bien establecido con tus caminos. Y no obstante, Dios no está en ninguno de ellos. Si fueras calificado como impío, esa palabra te describiría con tanta precisión como si el mar fuera clasificado como agua salada. ¿No lo crees? ¿Acaso seas una persona de otro tipo? Has cumplido regularmente con todas las formas externas de la religión, pero lo has hecho sin involucrar tu corazón en absoluto, y has sido realmente un impío. Aunque te reúnes con el pueblo de Dios, nunca te has reunido con tu Dios tú solo. Has participado en el coro y, sin embargo, no has alabado al Señor con tu corazón. Has vivido sin ningún amor a Dios en tu corazón o alguna consideración para sus mandamientos en tu vida. Bien, tú eres precisamente la clase de hombre a quien es enviado este evangelio. Este evangelio que declara que Dios justifica al impío. Es algo muy asombroso, pero está felizmente disponible para ti. Es lo apropiado para ti. ¿No es cierto? ¿Cómo deseo que lo aceptes? Si fueras un hombre sensato e inteligente, verías la insigne gracia de Dios al proveer para personas que son como tú, y te dirías: justificar al impío, entonces, ¿por qué no habría yo de ser justificado y ser justificado de inmediato? Ahora observa además que ha de ser así, que la salvación de Dios es para quienes no la merecen y no tienen ninguna preparación para ella. Es razonable que la declaración sea incorporada en la Biblia, pues, querido amigo, nadie más necesita la justificación sino quienes carecen de una justificación propia. Si algunos de mis lectores son perfectamente justos, no necesitan ninguna justificación. Tú sientes que estés cumpliendo bien con tu deber y casi estás poniendo al cielo bajo una obligación para contigo. ¿Qué necesidad tienes de un Salvador o de la misericordia entonces? ¿Qué necesidad tienes de la justificación? Ya estarás cansado de mi libro en este momento, pues no tiene ningún interés para ti, porque te consideras santo. Si alguno de ustedes está dando aires tan altivos, escúchenme unos momentos solamente. Tan ciertamente como que viven ahora, ustedes serán condenados. Ustedes, hombres justos, cuya justicia es enteramente el resultado de su propia obra, son ya sea engañados o engañadores. Pues la Escritura no puede mentir y lo dice muy claramente: no hay justo ni aun uno. En todo caso, no tengo ningún evangelio que predicar para los justos con justicia propia. No, ni siquiera una palabra del evangelio. El propio Jesucristo no vino a llamar a los justos, y yo no voy a ser
lo que Él no hizo. Si yo les llamara, ustedes no vendrían, y por eso no les llamaré bajo ese carácter. No les pido que más bien miren esa justicia propia hasta que descubran qué gran engaño es. No es ni la mitad de sólida que una telaraña. Acaben con ella, huyan de ella. Oh señores, las únicas personas que pueden necesitar justificación son aquellos que no son justos en sí mismos. Necesitan que se haga algo por ellos para hacerlos justos ante el tribunal de Dios. Tengan la seguridad de que el Señor hace únicamente lo que es necesario. La sabiduría infinita nunca intenta hacer lo innecesario. El Señor Jesús nunca emprende lo superfluo. La obra de Dios no consiste en hacer justo a quien es justo. Esa sería una labor para un necio. Por el contrario, hacer justo a quien es injusto. Esa es una obra para el amor y la misericordia infinitos. Justificar al impío, ese es un milagro digno de Dios. Y en verdad, así es. Ahora miren, si hubiere en alguna parte del mundo un médico que ha descubierto remedios valiosos y eficaces, ¿a quiénes sería enviado ese médico? ¿Sería enviado a quienes están perfectamente sanos? Espero que no. Ubíquenlo en un distrito donde no hubiere personas enfermas y se sentiría fuera de lugar. No podría curar a nadie. Los sanos no necesitan médicos sino los enfermos. ¿Acaso no es igualmente claro que los grandiosos remedios de la gracia y la redención son para los enfermos del alma? No podrían ser para los sanos, pues no les serían de utilidad. Si tú, querido amigo, sientes que estás enfermo espiritualmente, el médico ha venido al mundo para ti. Si estás completamente arruinado en corazón de tu pecado, eres precisamente la persona que busca en el plan de salvación. Yo declaro que el Señor de amor tenía bajo su mira a personas precisamente como tú cuando ordenó el sistema de gracia. Supongan que un individuo de espíritu generoso resolviera perdonar a todos aquellos que estuvieran endeudados con él. Es claro que esto solo podría aplicarse a quienes realmente fueran sus deudores. Una persona le debe 1,000 libras esterlinas, otro le debe 50 libras esterlinas. Todo lo que tiene que hacer cada uno de ellos es presentar su pagaré para que su obligación de pago sea borrada. Pero la persona más generosa no puede perdonar las deudas de quienes no le deben nada. Perdonar a quien no tiene pecado está fuera del poder de la omnipotencia. El perdón, por tanto, no puede ser para ti, que no tienes pecado. El perdón es para el culpable. La remisión ha de ser para el pecador. Es absurdo hablar de perdonar a quienes no necesitan el perdón, de absolver a quienes no han cometido ninguna ofensa. No tiene sentido. ¿Piensas que has de ser condenado porque eres un pecador? Esta es la razón por la cual puedes ser salvo. Esta es la razón por la cual puedes ser salvado. Debido a que te reconoces pecador, quiero alentarte a creer que la gracia es dispensada a personas como tú. Uno de nuestros autores de himnos se atrevió incluso a decir: un pecador
es algo sagrado. El Espíritu Santo lo ha hecho así. Qué hermosas palabras. Mis amados hermanos, si han llegado hasta este momento, si han llegado hasta aquí, por favor les agradecería si se suscriben a mi canal, ya que estas predicaciones hay veces tardo hasta 2 o 3 días para grabarlas. Entonces yo no recibo nada de ninguna parte, no recibo paga, pero si ustedes me dejan un like y se suscriben sería de mucha ayuda para mi canal. Que Dios les bendiga. Continuemos. Es verdaderamente cierto que Jesús busca y salva lo que se había perdido. Él murió y llevó a cabo una expiación real por pecadores reales. Cuando los hombres no están jugando con las palabras o llamándose a sí mismo miserables pecadores, por pura cortesía me siento lleno de gozo cuando me reúno con ellos. Me daría gusto platicar la noche entera con pecadores que se reconocen sinceramente como tales. El mesón de la misericordia nunca cierra sus puertas para ellos, ni días de semanas ni domingos. Nuestro Señor Jesús no murió por pecados imaginarios, sino que la sangre de su corazón fue derramada para limpiar manchas de color carmesí que nada más podría quitar. Aquel que es un negro pecador es el tipo de hombre que Jesucristo vino a blanquear. En cierta ocasión un predicador de evangelio predicó un sermón sobre el texto: ahora ya también el hacha está puesta a la nariz de los árboles. Y pronunció un sermón de tal naturaleza que uno de sus oyentes le dijo: uno habría pensado que usted estaba predicando a criminales. Su sermón debió haber sido predicado en la cárcel del condenado. Oh, no, respondió aquel buen hombre. Si yo predicara en la cárcel del condenado, no predicaría sobre ese texto. Ahí predicaría sobre palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Justo eso. La ley es para los justos con justicia propia, para abatir su orgullo. El evangelio es para los perdidos, para suprimir su desesperación. Si no estás perdido, ¿qué tienes que ver con un Salvador? ¿Debería el pastor ir en busca de las ovejas que nunca se descarriaron? No creo. ¿Por qué la mujer habría de barrer su casa por las monedas que nunca abandonaron su bolsa? No tiene sentido. No, la medicina es para el enfermo, la vivificación es para los muertos, el perdón es para los culpables, la liberación es para quienes están atados, la restauración de la vista es para quienes están ciegos. ¿Cómo podrían explicar el Salvador y su muerte en la cruz y el evangelio del perdón a menos que fuese sobre la suposición de que los hombres son culpables y dignos de condenación? El pecador es la razón de la existencia del evangelio. Tú, amigo mío, a quien llega ahora esta palabra, si eres digno del castigo, si eres digno del infierno, tú eres el tipo de hombres para quienes el evangelio es ordenado y dispuesto a proclamarlo. Dios justifica al impío. Yo quisiera presentar esto de manera muy sencilla. Espero haberlo logrado ya. Pero, aún así, sencillo como es, únicamente el Señor puede hacer que un hombre lo vea. En verdad, al principio le parece sumamente asombroso al hombre que ha despertado. Se sorprenden que la salvación
sea realmente para él como un ser culpable y perdido, se sorprenden que la salvación sea para ellos. Piensa que la salvación ha de ser para él como un hombre penitente, olvidando que su arrepentimiento es una parte de su salvación. Oh, dice él, pero he de ser esto y lo otro, tengo que hacer esto y también aquello. Todo lo cual es cierto, pues será esto y eso como resultado de la salvación, pero la salvación viene a él antes de que tenga cualquiera de los resultados de la salvación. Viene a él, de hecho, mientras merece esta descripción abominable, despreciable, miserable y desnuda, la cual es impío. Eso es todo lo que es cuando el Evangelio de Dios viene para justificarlo, un impío. Quisiera, por tanto, exhortar a quienes no poseen nada bueno, que temen que si ni siquiera tienen un sentimiento bueno o cosa alguna que les recomiende ante Dios, que crean firmemente que nuestro misericordioso Dios puede y quiere recibirlos sin nada que les recomiende. No necesitan una carta de recomendación ni necesitan tener nada en especial para que Dios los pueda aceptar y perdonarlos espontáneamente. No por causa de que esos individuos sean buenos, sino debido a que Él es bueno. ¿Acaso no hace salir su sol sobre malos y buenos? ¿Acaso no da tiempos fructíferos y lluvia, y la lluvia y el sol sobre las naciones más impías de la misma manera? Sí, hasta la misma Sodoma recibía su sol, y Gomorra tenía su rocío. Oh amigo, la grandiosa gracia sobrepasa mi comprensión y la tuya, y quisiera que la consideraras dignamente. Como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más que nuestros pensamientos. Él puede perdonar abundantemente. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. El perdón, mi amado hermano, escúchalo bien, el perdón es para el culpable. No intentes darte unos retoques pretendiendo pasar algo que realmente no eres. Antes bien, tal cual como eres, acude a quien justifica al impío. Hace poco tiempo, un gran artista había pintado una parte de la ciudad en la que vivía y quería incluir en su cuadro, por razones históricas, a ciertos personajes muy notables de la ciudad. Un barrendero de las calles, desasiado, andrajoso y mugroso, era muy conocido por todos, y había un lugar apropiado para él en ese cuadro. El artista le dijo a este individuo tosco y andrajoso: te pagaré bien si vienes a mi estudio y me permites hacerte un retrato. El barrendero se presentó en la mañana, pero pronto se le pidió que volviera a sus actividades, pues se había lavado la cara y se había peinado y se había vestido de manera respetable. El pintor los necesitaba como un mendigo. Él no era invitado en ninguna otra capacidad. De la misma manera, el Evangelio te recibirá en sus salones si vienes como un pecador.
y no de otra manera. No esperes una reforma, sino ven de inmediato por tu salvación. Dios justifica al impío, y eso te incluye donde estás ahora. Te recoge en tu peor estado. Entra en tu estado actual. Quiero decir, ven a tu Padre Celestial con todo tu pecado y tu condición pecaminosa. Ven a Jesús tal como eres, leproso, inmundo, desnudo, incompetente para vivir e incompetente para morir. Ven, tú que eres la basura de la creación. Ven, a pesar de que difícilmente te atrevas a esperar algo más que la muerte. Ven, aunque te cobije la desesperación, oprimiendo tu pecho como una horrible pesadilla. Ven y pídele al Señor que justifique a otro impío. ¿Por qué no habría de hacerlo? Dame una razón. Ven, pues esta grandiosa misericordia está destinada para personas como tú. Lo digo en el lenguaje del texto y no puedo expresarlo más vigorosamente. El propio Señor, Dios, se asigna ese título misericordioso, el que justifica al impío. Él hace justos y hace que sean tratados como justos aquellos que por naturaleza son impíos. ¿Acaso no es esa una maravilla de palabra para ti? Lector, amigo oyente, no te levantes de tu asiento hasta no haber considerado bien este asunto, porque mi amado hermano, Dios es el que justifica. Tú eres el impío y Dios justifica al impío. Que Dios te bendiga y espera la siguiente parte de esta predicación.